Estamos 24 horas al día. 13 horas en punto, comenzamos 24 horas al día con el foco puesto en lo que está sucediendo en la región del Biobío con esta balacera que ocurrió, recordemos, la jornada de ayer al interior de un colegio. Monse. Así es, ya hay novedades durante las últimas horas. Oscar Jara nos cuenta entonces de un joven detenido producto entonces de esta balacera y nos informa también de la reunión que en paralelo están llevando las autoridades que han llegado hasta la zona. Oscar, adelante. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Sí, ha habido varias novedades durante esta mañana. La principal de ellas fue la detención de este joven de 17 años que fue capturado durante la noche aquí en San Pedro de la Paz, quien sería uno de los presuntos responsables participantes en esta balacera ocurrida ayer en el Colegio Nuevos Horizontes, aquí en San Pedro de la Paz. Durante esta mañana, de hecho a esta hora aún sigue en desarrollo la audiencia de control de detención de este joven de 17 años. Lo que sabemos es que el Ministerio Público pediría la ampliación de la detención hasta el lunes, por supuesto, para recabar mayores antecedentes. Un punto importante que estamos en condiciones de confirmar es que este joven de 17 años sería alumno del mismo colegio, del Colegio Nuevos Horizontes, donde se produce esta balacera. Nosotros en la mañana tuvimos la oportunidad de conversar con apoderados, con dirigentes del sector, donde han planteado una serie de situaciones de requerimientos que ellos han hecho a las distintas autoridades en materias de seguridad. Y en particular, los apoderados, hemos tenido la posibilidad de conversar con algunos de ellos, que nos confirmaron que los alumnos, estas dos personas que ingresaron al colegio, que llegaron en un auto plomo Volkswagen, a bordo del cual iba también una mujer, saltaron el cerco perimetral del establecimiento, ingresaron, subieron al segundo piso y dentro de la sala de clases percutaron 4 disparos hiriendo a 3 jóvenes. 2 de ellos ya fueron dados de alta ayer y un tercero está todavía internado en el Hospital Regional de Concepción, fuera de riesgo, pero con una lesión en una rodilla producto de este impacto de bala. Lo que nos han podido confirmar también es que estos jóvenes vestían de uniforme. Hasta la mañana no sabíamos si estaban caracterizados de uniforme o si eran escolares. Eso es lo que se va a aclarar la investigación, pero sí estamos en condiciones de confirmar que la persona que está detenida es alumno del establecimiento. Nosotros queremos, ante todo, invitarles a escuchar reacciones, declaraciones de apoderados, también de personas que viven en el sector respecto a lo que ocurrió ayer. Un suceso que nunca antes habían vivido en San Pedro de la Paz. De hecho, es un suceso que no tiene precedente en nuestro país, una balacera al interior de un establecimiento y que ocurre aquí en San Pedro de la Paz. Lo que sabemos a través de versiones de familiares del chico que está herido, que está internado en el Hospital Regional de Concepción, es que esto tendría un origen en un día anterior, cuando este joven fue asaltado en las cercanías del establecimiento. Lo asaltan, le quitan sus pertenencias, pero él se defiende. Y esta defensa es la que habría generado la rabia, ¿no?, de las personas que lo habían asaltado a él, y es por eso que al día siguiente o 2 días después van al establecimiento y ocurre lo que ustedes ya saben, esta balacera donde entran a la sala con la intención de dispararle. Luego de eso salen de la sala de clases y al exterior del establecimiento también se percutaron más disparos. Ahí habría habido, lo dijo ayer el ministro subrogante de Seguridad Pública, hubo también un enfrentamiento con otro grupo de personas. Es por eso que esta mañana en la Bocar de Carabineros realizó peritajes ahí en el perímetro del establecimiento, fuera y dentro del establecimiento, buscando vainillas, haciendo el rastro, un poco la trazabilidad, ¿no?, de estos hechos, desde que llegan estas personas armadas al establecimiento, ingresan a la sala y generan esta situación que tiene a un escolar herido. Nos decía también una tía del joven que está internado en el Hospital Regional de Concepción que hubo varios sucesos que ahora intentan aclarar, intentan que alguien les responda. Acusan ellos, los familiares del joven herido, que la directora del establecimiento, ella insistía en que el joven ya herido lo sacaran rápidamente del establecimiento. La intención de ella era que no siguiera la balacera dentro del establecimiento, pero claro, eso, a juicio de la familia de este joven herido, lo exponía aún más, lo exponía a que fuera al establecimiento pudiera seguir esta agresión, esta violenta agresión que lo tiene ahora internado en el Hospital Regional de Concepción. Sí, Oscar, también la discusión está, y lo comentábamos más temprano en el canal 24 horas, respecto a las medidas que se podrían tomar en los alrededores del colegio, porque esto ha ocurrido también en otras ocasiones, lamentablemente, en nuestro país. Por ejemplo, tú lo mencionabas más temprano, que en Temuco, por otra situación, también yo recuerdo un caso que nos reportó Fabián Collao en la comuna de Quilicura, se buscó o se dispuso en su momento de detectores de metales en los colegios.
¿Es útil este tipo de aparatos? Incluso tú nos contabas que quizás se podrían disponer de estas paletas con que se realizan, por ejemplo, en los estadios a las personas para detectarle metales. ¿Son las medidas también que se busca adoptar de aquí en más para evitar este tipo de situaciones? Claro, ahí está instalada ahora, se vuelve a instalar esta discusión que ya la hemos tenido en nuestro país a nivel legislativo antes y ahora se vuelve a instalar. Esta mañana, antes de mediodía, hubo una reunión en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, donde asistió el ministro de Educación, el alcalde, también la diputada Marlene Pérez, el gobernador regional del Biobío, donde los dos temas centrales fueron cómo enfrentamos esta situación, evitamos que vuelva a ocurrir, pero además, por supuesto, cómo atacamos puntualmente y directamente esta situación en particular. Ahí el ministro decía, claro, se está barajando la posibilidad, la opción que es muy rápida de definir, de levantar los cercos perimetrales, de instalar ese tipo de medidas de seguridad inmediatas para evitar que externos ingresen al establecimiento. Pero medidas de más largo plazo, se instaló esta posibilidad de volver a conversar acerca de los detectores de metales, que en Temuco se desechó porque vulneraba los derechos de los jóvenes. Se vuelve a instalar el tema y el ministro se abre la posibilidad, más adelante vamos a escuchar declaraciones sobre eso, de que se utilicen estas paletas de detectores de metales. ¿Por qué? Porque él dice son más prácticas, porque no quedan instaladas en un lugar fijo como un pórtico, sino que son móviles y eso permitiría detectar a personas que están con armas o con objetos peligrosos en otros puntos del establecimiento, como ocurrió ayer, que entraron por la reja, por el cerco perimetral. Es que eso es lo que te iba a comentar, Oscar. Porque en el fondo, claro, el tema de los detectores de metales es una discusión que todavía se mantiene, ¿no es cierto? Pero en este caso no había detector de metal que la verdad que impidiera que sucediera lo que pasó. Porque aquí tú dices, finalmente son encapuchados que saltan la pared y entran al colegio. Entonces estamos hablando de un tema que quizás es más fregado aún, que es la cantidad de armas que han dando vuelta, la cantidad de armas que hay en manos de menores de edad y que además eran todos compañeros de colegio. Yo creo que eso es lo más grave y multifactorial que hay que abordar este tema. Además, Monse, que hay una situación que también han denunciado los apoderados que están enojados, ¿no?, con esta situación que ocurrió ayer. Decían, los chicos entran, digo chicos, 17 años, 16, 17 años, las personas que entran al colegio con armas, entran encapuchados y lo que hacen los trabajadores del colegio, la directora, dicen incluso que estaba al ingreso del colegio, se esconden. Entonces la pregunta es, claro, efectivamente ahí es donde viene la evaluación de los protocolos, ¿no? ¿Qué hace un profesor cuando ingresan dos jóvenes o dos personas encapuchadas al establecimiento con armas de fuego? No hay protocolo que soporte eso, ¿no? No hay profesor tampoco que esté capacitado para enfrentar una situación de ese tipo. Entonces esa es la discusión que se tiene que realizar rápidamente para establecer protocolos. Como bien tú dices, no hay detector de metales que impida que una persona salte una reja e ingrese por una ventana. Yo les quiero invitar, antes que más adelante vamos a escuchar lo que dijo el ministro, que puedan escuchar las declaraciones, las impresiones de los apoderados después de esta situación que se generó en el colegio y cómo quedan ahora, ¿no? Las clases están suspendidas hoy el lunes, pero el martes vuelven a clase los estudiantes. Escuchemos las declaraciones. Entré y a mi sobrino lo tenían escondido en una sala en el segundo piso, que a mi sobrino lo asaltaron. Afuera del consultorio de aquí de San Pedro de la Costa, le quitaron su mochila, su casaca y él se defendió. Y ayer vinieron a cobrar, como se dice, la pelea que tuvieron. Nos parece urgente que se tomen medidas y que las medidas sean concretas, que no sea una medida que tiene que ver solo con reparar este hecho. Nosotros venimos luchando, nosotros 3 años llevamos acá en la directiva y 3 años venimos luchando por lo mismo. Primera vez que vemos tantos carabineros acá, primera vez que vemos al alcalde de nuestro colegio. O sea, recoge un poco lo que dicen los vecinos, lo que dicen los apoderados, también lo que decía Montserrat recién, que en el fondo, ¿qué medidas se pueden adoptar? Porque hemos visto también en otros colegios, yo recuerdo un par de casos que vimos hace un par de semanas en La Calera, también que los temas se solucionaban fuera del colegio y también con armas. Entonces, en el fondo, ¿qué medidas se pueden adoptar? Adoptar ya cuando tenemos escolares que zanjan sus diferencias, que zanjan sus problemas, Oscar, y aquí te dejo la palabra, a través del uso de armas de fuego. O sea, este es un tema que escala bastante más allá de las medidas que se puedan adoptar en un colegio. Tú mismo lo mencionabas, o sea, ¿qué puede hacer un profesor? Si con suerte pueden hacer clases 30, 40 alumnos ante una situación como esta. ¿Cuántas de las medidas que se pueden adoptar en un colegio pueden ayudar a que al final el tema de fondo, los escolares están solucionando, en algunos casos, sus problemas, sus rencillas a través de armas de fuego?
Exacto, y ahí vienen otro tipo de situaciones que hemos visto en el transcurso de ayer y hoy. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión en la delegación presidencial donde no se invitó y tampoco se permitió el paso al alcalde de San Pedro de la Paz, que horas antes había entregado fuertes críticas al gobierno respecto de lo que no se ha hecho en materia de seguridad en la comuna y también en los establecimientos. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy los apoderados han enfocado, como tú bien dices, este conflicto más allá de lo que se refiere o de lo que se acota a la convivencia escolar. No es un problema de convivencia escolar de si los alumnos se llevan mal o se llevan bien al interior de una sala de clases o en el colegio. Esto trasciende. Lo que está ocurriendo en San Pedro, si bien ahora es primer ataque que ocurre armado dentro de un establecimiento, es un punto más de lo que los vecinos vienen denunciando hace mucho tiempo. Ellos viven en una situación de inseguridad muy, muy grave y los hechos de violencia en una parte de San Pedro de la Paz, sin estigmatizar ningún sector puntual, son graves y hay una serie de situaciones que ellos vienen denunciando. Lo que ocurrió en el colegio, dicen, no lo podemos tener en cámara porque son jóvenes menores de edad. Los chicos del centro de alumnos dicen que ellos habían puesto en conocimiento del establecimiento muchas veces antes que había situaciones de violencia que podían escalar, que eran complejas. Pero no se tomaron medidas entre el SLEP, entre el municipio que tiene que hacerse cargo también de materia de seguridad, más allá del establecimiento, no se habían realizado medidas según denuncia los apoderados para poder frenar que este tipo de situaciones se produzcan, como también hemos visto muchas veces en establecimientos de salud de San Pedro de la Paz, donde la violencia también se ha vuelto recurrente. Todas las medidas, Oscar, que fueron conversadas durante esta mañana en esta reunión que se realizó en San Pedro de la Paz, te escucho. Es que aquí también está el origen que tú señalas. El origen habría sido un asalto que ocurrió algunos días anteriores, pero es un asalto de un compañero a otro, fuera del colegio, además. Es algo que va a tener, claro, es algo que va a tener que establecer la investigación, claro, porque hay un asalto el día anterior, y lo que dice la tía, ustedes escucharon la declaración de la tía del joven que está herido, que está en el Hospital Regional de Concepción, lo asaltaron y él se defendió. Si estaba la persona que le disparó en ese asalto o si tiene alguna relación con quienes lo asaltaron, es algo que va a tener que establecer la investigación. No estamos en condiciones de confirmar, ¿no?, que fue el mismo compañero el que lo asaltó el día anterior. ¿Cuál es la relación? ¿Cuántas personas más están implicadas? Eso no lo sabemos tampoco. Por otra parte, hay otras dos personas que todavía tienen que ser detenidas, ¿no? El joven que ingresó con él al establecimiento y la joven o mujer que estaba en el auto que los estaba esperando. La relación que existe entre estas personas y las personas que asaltaron a este estudiante el día anterior lo vamos a conocer con seguridad en el transcurso de la investigación. Yo les mencionaba las medidas que se van a aplicar en San Pedro de la Paz. El ministro de Educación enfocó las medidas principalmente en materia de convivencia escolar, en materia de intervención con las comunidades educativas, también con las comunidades cercanas a los establecimientos educacionales, y son las medidas inmediatas que dice el ministro que se van a aplicar para poder enfrentar este tipo de situaciones. Todo esto también en el marco de políticas públicas que están enfocadas en comunas con mayores riesgos, que también se van a focalizar aquí en estos sectores de San Pedro de la Paz. Yo le invito a escuchar parte de lo que dijo el ministro después de esta reunión que se realizó en San Pedro de la Paz, en el municipio. La herramienta del detector de metales no necesariamente es algo que vaya a ser efectivo para el objetivo que se busca. Es más, el detector de metales está ubicado en un espacio determinado que es la entrada del establecimiento educacional, y lo que conversábamos precisamente ayer, ahora, es que en el suceso del día de ayer el acceso podría haberse dado por lugares que no son necesariamente el acceso principal. Lo explicaba el ministro Cataldo. Ahí está. Sí, lo explicaba Óscar, el ministro Cataldo, esto que conversábamos antes respecto al uso de detectores de metales o el uso de estas paletas. Al final, claro, como decía bien la Monse, en este caso, claro, los jóvenes pasan por arriba de la pandreta, por arriba de la pared, no hay detector de metal que ahí que sirva. Claro, las paletas pueden servir, pero al final el tema de fondo, y lo decían las mismas apoderadas, Óscar, es otro. Hay un tema de violencia, hay un tema de uso de armas de fuego, que va más allá de los colegios incluso. Esto ya es un tema a nivel nacional sobre los jóvenes y la cantidad de armas que andan circulando de manera ilegal en nuestro país.
Claro, acotar el problema a un asunto de convivencia escolar puede no ser muy efectivo, ¿no? Considerando que lo que estamos viendo hoy es que problemas que ocurren en el entorno, en los barrios, en las poblaciones, se están trasladando a los establecimientos. Entonces, claro, los planes de intervención, que un poco lo que decía el ministro, van un poco más allá, a hacer estos planes de intervención sociales, con toda la comunidad educativa, que incluye no solo a los alumnos, a los profesores, sino también a los padres y a los vecinos, a las organizaciones sociales que también conviven con los establecimientos educacionales. De hecho, un detalle, ayer en el colegio se estaban realizando toda una organización porque había un evento para reunir recursos, y por eso que ayer había muchos apoderados en el colegio también. Los colegios en este tipo de sectores son también, en cierta forma, juntas de vecinos, ¿no? Porque allí se reúnen los vecinos, hay toda una comunidad. Entonces los problemas que se están teniendo en las poblaciones, en los barrios, se están trasladando a los establecimientos, como ocurrió ayer, y eso es lo que se está tratando, lo que se intenta ahora detener, enfrentar, para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió ayer, donde afortunadamente no estamos lamentando la muerte de un escolar que podría haber sido fácilmente, considerando que 4 disparos que se percutaron en el interior de una sala de clases que tiene un espacio reducido, perfectamente podríamos estar lamentando un escolar fallecido. Así es, quedamos atentos entonces, Óscar, a el resultado de la reunión que se está llevando adelante en estos momentos desde la región del Biobío. Gracias, Óscar. Continuamos revisando otras noticias de la jornada. Un grupo de delincuentes protagonizó un tour delictual, esto en la comuna de Puente Alto. Asaltaron a una mujer y a un hombre quienes intentaron huir del robo. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Monse Andrés, tour delictual que ocurrió en la comuna de La Florida, también en un sector de la comuna de Puente Alto, al igual que las vizcachas. Víctimas, todas tenían un patrón común. Estamos hablando de personas que estaban regresando a sus domicilios luego de sus trabajos en calles más bien desoladas, y ahí es cuando este grupo de delincuentes en el mismo vehículo de color rojo, marca Nissan, estaban realizando este tipo de hechos delictivos. Estamos hablando de este tour delictual bajo el abordazo, o sea, inmediatamente sorprender a las personas, que no haya nadie en los alrededores para poder intimidarlas, frenar bruscamente, ahí apuntarlas con armas de fuego y posteriormente quitarles sus especies personales. Lo que llama la atención, todo esto fue en un trayecto de un par de horas, que en el mismo vehículo estuvieran cometiendo estos ilícitos, que al menos hasta el minuto hay denuncias de 3, pero posible sea mucho más en esa zona de la región metropolitana, que incluso se burlaban de sus víctimas, lo que llama la atención. Uno de los delitos que vamos a revisar, justamente el ambiente de lo que ocurrió, fue en el sector de Costanera con Las Golondrinas. Es en ese lugar donde iba rumbo a su domicilio un hombre, y escuchen bien el ambiente de lo que le dicen los delincuentes. Fíjate, mi bombita delante regalándose. Corrí cabeza, está bien. Indignante, por decirlo menos, cómo estos delincuentes se terminan burlando de la víctima, la cual estaba desesperada, la cual lo único que quería que no atacaran los delincuentes, incluso le pasan el carnet y después burlándose por lo que había ocurrido, por lo que había escapado de estos antisociales, por lo mismo una situación que preocupa. Y posteriormente es en otro sector de la comuna de Puente Alto, en Cerro Santa Lucía con Cerro Blanco, donde una mujer, la cual está con uniforme de Sertens, posiblemente trabajaba en un recinto hospitalario de la zona, ella iba caminando rumbo a su domicilio cuando estos delincuentes la atacaron, le quitaron sus especies personales y posteriormente a ella incluso trata de oponerse al asalto, pese a que estos delincuentes estaban armados. Esto claramente no es recomendable. ¿Por qué? Porque podrían haber disparado. Afortunadamente eso no ocurrió, pero mucha gente cansada de la delincuencia es como actúa. Por lo mismo, le consultamos a los vecinos respecto a este caso, también qué es lo que ha pasado en el sector. Revisemos esas declaraciones. La niña como empezó a gritar, ya mi hijo salió por la ventana y ahí se percató, pero ya había pasado ya. Se habían ido y lo que me sorprende es que fue un auto y una bicicleta. Y fue una niña sola. Lo que es portonazo, los asaltos acá, bueno, la verdad que yo lo he escuchado, pero reiteradamente. Se pasaron porque vienen del Peñón, robaron la bici. Del Peñón son como 10 minutos en bicicleta hasta acá o más.
De aquí siguieron robando y después creo que se dieron otra vuelta. Mi forma de pensar es que ellos se instalan por ahí y ven cuando alguien se baja de la micro y entra sola. Claro, no es un hecho aislado. Ahí está muy cerca del sector de la Avenida Las Nieves con la Avenida México en la comuna de Puente Alto, donde los vecinos dicen que los delincuentes escapan rápidamente y que lamentablemente han ocurrido múltiples hechos, incluso sin ir más lejos. En los alrededores pudimos grabar un lienzo muy grande que estaba colgado por parte de los vecinos, no más portonazos, para que se den cuenta de lo cansados que están los vecinos en la zona. Pues bien, respecto a la investigación, son 4 delincuentes los cuales están individualizados. De hecho, Carabineros de la Prefectura Santiago Cordillera ha realizado todo un análisis investigativo. Estuvimos conversando con la policía uniformada, los cuales se nos dijeron que ya tienen individualizada la patente de este vehículo, a la cual hasta el minuto no tienen cargo por robo, pero en su defecto podría haber sido sustraído fácilmente y que la denuncia ingrese después. Eso va a ser analizado por parte de la policía uniformada, la cual claramente ya tiene un avance, claramente ya están tras los pasos de los delincuentes, se podría producir la detención, sobre todo en vista considerando de que ese vehículo ya había sido visto y hay varios reportes a través de redes sociales por parte de los vecinos que denuncian que han realizado múltiples asaltos, o sea que no sería eventualmente la primera vez que estén realizando estos llamados tours delictuales que pillan por sorpresa a las víctimas para poder realizar estos violentos abordazos. Vamos a revisar las declaraciones que entregó Carabineros a continuación. Carabineros recibió 3 denuncias, ya sea en La Florida, en La Vizcacha y Puente Alto, donde se indicaban a un grupo de 4 individuos quienes estaban con ropas oscuras, ¿cierto? Y se trasladaron en un vehículo modelo Nissan por diferentes puntos de los sectores ya nombrados y habrían sido víctimas de robo de sus especies. El patrón común es achicar los espacios a las personas, de esa manera intimidarlos según se indican las víctimas, con un arma de fuego, para posteriormente retirarle todas sus especies. Investigación que se está desarrollando en torno a este video, sobre todo, que llama la atención y que de verdad es indignante. Delincuentes que siguieron por varias cuadras a la víctima, el cual obviamente no quería ser atacado, no quería que lo asaltaran, trata de correr lo más posible para poder zafar de los antisociales y les pide el carnet. Claro, ¿para qué los van a utilizar los delincuentes el carnet de identidad y todo el proceso que genera todo esto, que a uno le sustraigan el carnet de identidad? Pues bien, imagínense, después se terminan burlando, igual corriste harto, o sea, y más encima hablan del aspecto físico, o sea, una situación. Además de lo complejo que es poder vivir este tipo de hechos, más encima las burlas, indignantes. Sí, y llama la atención también, un poco lo relatabas tú y también Carabineros, estamos viendo aquí el video, Fabián, una suerte de táctica que utilizan. Van el automóvil, van 2 sujetos atrás y aquí va la víctima. En el fondo, el tipo, si tú ves el auto, tratas de arrancar, giras y ya tienes 2 personas que te encañonan atrás. O sea, ninguna posibilidad de escapar y como dices tú, la burla, te tiran el carnet y en el fondo esto no lo necesito y vamos al siguiente. Seguimos con el tour. Entonces, en el fondo también es un tema de impunidad que ya preocupa. No, y claramente este tipo de delitos, los tours delictuales que, por ejemplo, le sustraen a una persona 50.000 pesos, por ejemplo, estoy diciendo, en efectivo. Pero no es uno, es 2, 3 delitos. Claro. En otro roban un celular de alta gama de 1 millón de pesos y ahí va sumando. O sea, no es simplemente exacto. Y al final los botines que se llevan en total, más de 5 millones de pesos, por ejemplo, de una sola pasada. O sea, imagínense, desde la comuna de La Florida, ir hasta la comuna de Puente Alto. Estoy hablando solo de los delitos que están acreditados, al menos en este caso, independiente de otras denuncias informales que han hecho, y después hasta Las Vizcachas. O sea, recorrieron todo el sector suroriente de la capital, básicamente, para hasta la precordillera. Estos delitos, y estas 3 denuncias existen, pero lógicamente, cuando son este tipo de ilícitos, hay muchas personas que lamentablemente no realizan la denuncia. Y ahí se dificulta para Carabineros realizar una investigación un poco más exhaustiva. ¿Por qué? Porque claramente estamos hablando de banda organizada. O sea, aquí ya este tipo de seguidilla de ilícitos no es normal y que los vecinos vienen denunciando hace bastante, incluso sin ir más lejos. No sé, alcanzó a salir justo ese cartel que yo les comentaba, ese lienzo que está desplegado en altura y que es pagado por los vecinos, que es una zona de portonazos.
O sea, lo que llama la atención, o sea, los mismos vecinos están advirtiendo que tengan cuidado la gente. ¿Por qué? Porque ahí asaltan. Sí. Al menos en pocos lugares, acá en la región metropolitana, habíamos visto ese tipo de advertencias. Y otro para ir cerrando, Fabián, otro tema que preocupa es la inhibición de las personas al final a denunciar. Porque en el fondo, y uno lo conversa con expertos en seguridad, las personas no confían que al final esa denuncia termine surtiendo efecto con detención o lo que sea. Al final sienten que denunciando no, prácticamente es lo mismo. Ahí está Andrés, mira, ahí justo está la imagen de apoyo, no sé si alcanzaron a ver lo que yo le había comentado. El letrero. Justo, sí. No sé, pero bueno, zona de Portonazo lo que era. No, es que nunca había visto una... La gente, claro. Impresionante. Sí. Como suena Lomotoro, pero aquí es zona de Portonazo. Es el absurdo máximo. Exactamente, o sea, imagínense, más encima los vecinos que ya se vean tan atados a manos de tener que poner un lienzo de esas características. Y además, con el lienzo y todo siguen habiendo portonazos. Nos ganaron. O sea, era un radio, al menos lo que nos decían las personas, de 5 cuadras a la redonda de donde estuvimos, incluso entrevistando vecinos, que decían, por WhatsApp nosotros estábamos hablando, no, asaltaron estos mismos de la Nissan Qashqai roja en tal lado, en tal lado, en tal lado. De todas esas denuncias, al menos formales, hay solamente 2, pero los vecinos hablaban de más de 5 o 6. Y los sujetos hasta el minuto, claro, lamentablemente están prófugos, pero eso sí, ya están individualizados, que es lo bueno, y esperamos que hayan obviamente resultados positivos al respecto. Fabián Coya, muchas gracias por el completo reporte policial del sector suroriente de la capital. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Bueno, y les contamos que más de 2.000 unidades de fuegos artificiales fueron incautadas desde 2 casas que eran utilizadas como centros de acopio. Esto en Estación Central. De los detenidos, algunos eran integrantes de una banda de un reconocido club, de un reconocido club deportivo. Sofía Carrizo nos cuenta. Claro, Monsi, no solamente 2 barristas de un conocido club deportivo, sino que también está la detención del máximo proveedor de fuegos artificiales de la zona occidente de la capital. Vayamos a todos estos hechos y cómo inicia esto. Se logra la detención de este proveedor que vendía fuegos artificiales a 13 principales comunas de la región metropolitana. Estamos hablando de Pudahuel, también de Cerro Navia, al igual que Maipú. Ahí era justamente su foco para ir vendiendo. Ante esta situación y gracias a denuncias anónimas, la policía comienza diligencias, da con el paradero de este sujeto y decide allana justamente 2 viviendas en la comuna de Estación Central, en la población Los Nogales, las cuales eran utilizadas como centros de acopio. Al momento de ingresar, la policía, la PDI, se percatan de la gran cantidad de fuegos artificiales de distintas formas, de distintos tamaños y como también de una distinta magnitud. ¿Cuánto se preguntaron ustedes? Bueno, ustedes lo mencionaban en un comienzo, 2.500 unidades, las cuales están avaluadas en más de 40 millones de pesos. Ante esta situación, obviamente, el proveedor fue detenido y puesto ante la justicia. Pero esto no fue todo, sino que esta misma línea logra también la detención de 2 barristas de un conocido club deportivo que también ellos las manipulaban en ese contexto. Mira, tenemos declaraciones por parte de la PDI, pasemos a revisarlo a continuación. Así que se logró dar con la identidad de este sujeto, quien vendía, ¿cierto?, y distribuía fuegos artificiales en diferentes comunas de la zona occidente de la capital, fundamentalmente orientado a barristas de un reconocido club deportivo del país. También se logró identificar al proveedor de estos fuegos artificiales, logrando su detención el día de ayer, específicamente en la comuna de Estación Central. Claro, Monsi Andrés, recordemos que la mala manipulación de fuegos artificiales es gravísimo.
puede generar lesiones, hasta amputaciones y también un daño auditivo considerable, porque muchas veces supera los 150 decibeles. Bueno, fuegos artificiales que caen en manos de barristas, lo hemos visto también en distintas situaciones, pero no solamente aquello, sino que también está vinculado a hechos delictuales, por ejemplo, de bandas criminales con el fin de ostentar poder para vender droga, y también lo hemos registrado en velorios, funerales de alto riesgo. Mira, tenemos más declaraciones por parte del Ministerio Público en torno a todo este operativo. Pasemos a revisarlo a continuación. De fuegos de artificio con distintas características, desde tortas para ser lanzadas, desde señales de alerta. Son utilizados no solamente como una actividad de entretención que uno asociaba, la verdad, a las actividades de fin de año, sino que ya estamos viendo que este tipo de elementos aparecen asociados a otro tipo de actividades ilícitas, tráfico de drogas, narcofunerales, etcétera. Claro, gravísimo, ¿no? Bueno, ustedes se preguntarán qué pasó con estos 3 sujetos. Los barristas fueron formalizados el día de ayer, quedaron con firma y arraigo nacional, mientras que este máximo proveedor de fuegos artificiales hoy día se va a realizar su control de detención, pero la Fiscalía ya lo ha dicho, van a solicitar la máxima cautelar, que es la prisión preventiva, ante la cantidad de fuegos de artificio que fueron encontrados en estos centros de acopio, donde el avalúo, recordemos, sobrepasaba los 40 millones de pesos. Sofi, ¿qué barra de qué equipo era? Cuéntame. Decían que era de un reconocido y popular club deportivo. No especificaron muy bien. ¿Por qué la PDI no dice qué equipo? Es por, no sé si... En realidad habían dicho que era Colo-Colo. Habían dicho, pero no dicen ellos nada oficialmente. Dicen un equipo deportivo, un conocido equipo deportivo que había trascendido. Claro, pero llama la atención que no digan el equipo con nombre y apellido. Sí, y lo importante es entender si las personas ya están detenidas. Y cómo estas barras suministran esto, porque uno ve en el estadio con suma facilidad cómo entran este tipo de fuegos artificiales, bengalas, lo que quieran. Entonces, para saber... ¿Se está cuidando a alguien de no informar públicamente a qué equipo correspondían? Dejo la pregunta lanzada. Gracias, Sofi. Continuamos con otros temas. La policía confirmó que el cuerpo encontrado en Los Andes corresponde al empresario desaparecido. Los detenidos serán formalizados por los delitos de robo con homicidio y uso malicioso de tarjetas. Patricia Flores con los detalles desde la región de Valparaíso. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés y Monse. Tú bien lo señalas, el día de ayer fue bastante ajetreado en el sector de Los Andes a propósito del hallazgo de un cuerpo que finalmente y posterior a las horas y tras un arduo trabajo, por lo menos de Policía de Investigaciones, se logró confirmar finalmente que los restos corresponden al empresario que estaba siendo intensamente encontrado. Estamos hablando de Juan, quien tras un aviso por parte de su familia, una denuncia por presunta desgracia, se comenzó un amplio despliegue durante bastantes días, por lo menos en distintos puntos del sector de Los Andes. Finalmente, y tras las horas, y importante también señalar que la declaración de uno de los imputados se habría permitido trasladar y movilizar a las unidades policiales hasta un sector, estamos hablando del Camino Internacional kilómetro 2, y desde allí realizar todo un operativo para poder trasladar después el cuerpo al servicio médico legal y finalmente, mediante un informe, confirmar acerca de la identidad de este cuerpo. Todo esto en medio de bastante conmoción por parte de la familia que llegó hasta ese sector. De hecho, se mantuvieron hasta altas horas de la noche. Se realizó una velatón en el lugar por parte de la familia y también amigos, en este caso de este hombre de 62 años. ¿Qué nos decían? Que se trata de una persona básicamente muy amable, solidaria, muy querida por lo demás. Él era representante transportista de una empresa en donde también se sentía de manera con mucho pesar esta pérdida. ¿Qué sucedió durante la jornada del día de hoy? Que la movilización se trasladó hasta su trabajo, hasta el lugar en donde él el día viernes pasado salió y en donde se le perdió el rastro. Los compañeros realizaron una movilización durante algunos minutos, cortaron el sector donde él trabajaba, es un puerto terrestre, y desde allí también claramente comunicaron acerca de esta situación. ¿Qué es lo que esperan? Justicia,
sobre todo que los 3 imputados se mantienen en esa calidad, porque hay que recordar que su formalización fue ampliada para mañana, que estas personas que están implicadas en este caso finalmente puedan tener alguna repercusión penal y de esa manera hacer justicia en nombre de Juan. Esta formalización se da en un contexto y en un carácter muy especial porque esperábamos nosotros, por supuesto, conocer mayores antecedentes. La audiencia finalmente se ha ampliado y ahora van a ser formalizados mañana por los delitos de robo con homicidio, pero también uso malicioso de tarjetas de crédito. Los invitamos a escuchar mayores informaciones a continuación. Nos encontramos una persona que mantenía múltiples lesiones faciales, por lo cual no podía ser identificado, siendo en estas condiciones que se solicitó la obtención de la verificación de la identidad a través de sus huellas dactilares. El laboratorio me confirma que corresponde a la víctima, que esta persona falleció el mismo día que fue abordado por estos sujetos, por lo tanto no existe el delito de secuestro, sino que existiría el robo con homicidio, ya que la intención de estas personas era principalmente el robo del vehículo. Hay que descansar en ese punto que precisamente señala el subprefecto, la intención que tenían estos sujetos al momento de que habrían abordado a Juan Campos. ¿Por qué? Porque a partir de esta investigación se empiezan a dar cuenta y considerar el movimiento de las tarjetas bancarias que pertenecen en este caso a Juan. A partir de entonces ya comienza un trabajo prácticamente de hormiga para poder ir hilando y ir también conociendo cuáles son los puntos en donde se empiezan a rastrear estos movimientos bancarios. Cuenta bancaria que fue muy importante y que de alguna manera también deja entrever cuál podría ser la hipótesis que pueda presentar mañana, en este caso, el Ministerio Público. También, por lo demás, la evidencia que fueron encontradas el día de ayer. Nosotros conocíamos, por ejemplo, el testimonio de la dueña del predio en donde fue encontrado el cuerpo. Estamos hablando de un predio particular, un predio que cultiva avena. Nos decía en este caso la dueña que le llamó la atención, por ejemplo, el movimiento de las policías durante la noche, un movimiento que prácticamente se hizo a linternas, metro por metro, para poder ir verificando, ir también, por supuesto, testeando el terreno. Una pala que fue encontrada por su hijo, en este caso, habría sido también muy importante la investigación. Pero escuchemos más relatos, por supuesto. Estamos haciendo esta manifestación por el tema de lo que ocurrió con nuestro colega, en el cual fue encontrado ayer muerto. No tenemos la seguridad que necesitamos porque nuestro colega salió de acá del puerto terrestre. Hasta el momento, al 28 de mayo, en lo que va de año, nosotros manejamos solamente 15 denuncias, lo que contrasta enormemente con la cifra que se manifestó en un reportaje. Al no haber una denuncia, al no haber, o mejor dicho, hablando de la cifra negra, nosotros no podemos accionar y no podemos focalizar nuestros servicios para poder brindar seguridad. Porque es importante lo que señalaba últimamente la autoridad con respecto a las denuncias, en este caso, porque bueno, finalmente es estos giros bancarios, estos giros económicos, una de las hipótesis que se pudiese plantear durante la jornada mañana en esta audiencia que tiene ahora a estos 3 imputados que van a ser formalizados por los delitos de robo con homicidio, pero también uso malintencionado de tarjetas bancarias. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, ante esta noticia que ha conmocionado en la región de Valparaíso, sobre todo a la localidad de Los Andes. Seguimos pendientes con este caso desde la región de Valparaíso. Patricia Flores, muchas gracias. Buenas tardes. Ahora. Y atención, porque en el marco de la nueva ley de funerales de alto riesgo, hoy se lleva a cabo el primer funeral bajo esta norma y Carabineros ha desplegado un amplio operativo policial para resguardar el traslado hasta el cementerio. Cristóbal Vera con los detalles de lo que está pasando. Adelante, Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, recordemos que hace solo 2 días, este miércoles 28 de mayo, entró finalmente en vigencia la ley de funerales de alto riesgo, esta normativa que busca limitar el plazo para poder realizar la sepultura de estos funerales, ¿no?, que sean considerados como un riesgo para la seguridad o también para el orden público. Pues bien, durante esta jornada se está llevando a cabo, ha tomado lugar el primer funeral considerado entonces de alto riesgo desde la entrada en vigencia de esta nueva normativa. Justamente, ¿de quién se trata?
este funeral. Es una persona, un hombre de 28 años que fue asesinado durante la madrugada de ayer, jornada de día jueves. Un hombre que recibió 2 impactos balísticos en su tórax, también en su pierna derecha, cuyas heridas entonces lo llevaron a esta muerte. Este caso está siendo investigado por parte de las autoridades policiales. Sin embargo, lo que sí se logró encontrar es que este sujeto, el fallecido, tenía antecedentes policiales. Este es un punto bastante importante, ya que para la calificación justamente de un funeral de alto riesgo se lleva a cabo la notificación de la delegación presidencial. Esto en base a un informe técnico elaborado por Carabineros. Este informe considera varios aspectos, entre ellos los antecedentes justamente de la persona fallecida, el contexto en que esta persona perdió la vida y también otros criterios. Pues bien, hasta acá, hasta la Comuna de Independencia, hasta el Servicio Médico Legal, llegó el cuerpo de esta persona fallecida durante la jornada de ayer. Fue notificado entonces esta calificación de funeral de alto riesgo y desde ahí corre las 24 horas, uno de los puntos más importantes entonces para poder realizar todo el proceso funerario en el marco de esta nueva ley. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros, también por parte de la delegación presidencial. Escuchemos. Bueno, conforme a la ley, el traslado es directo desde el Servicio Médico Legal al cementerio propiamente tal. El despliegue que mantenemos hoy es un despliegue obviamente reforzado, conforme a la categorización que se le dio por parte de la delegación presidencial. Tenemos un personal suficiente como para absorber este tipo de servicio. Efectivamente, tenemos el primer caso de funeral de riesgo. A partir de los antecedentes que recopilamos durante la madrugada en que se produjo el deceso y los informes complementarios, tanto de Carabineros, PDI como Gendarmería, han permitido establecer que se trataba de un funeral que había que calificarlo en este sentido. Y a partir de la coordinación con el cementerio, con Carabineros y el Servicio Médico Legal, en pocas horas tendremos el traslado desde dicho servicio hasta el cementerio de manera directa. Claro, palabras entonces por parte de Carabineros, también por parte del delegado, bien digo, presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Ahora bien, yo ya les decía, durante la jornada de ayer llegó el cuerpo de esta persona fallecida hasta el Servicio Médico Legal en la Comuna de Independencia. ¿Qué es lo que se espera ahora? Que cerca de las 2 de la tarde de hoy, día viernes, se ha trasladado entonces el cuerpo, el cortejo fúnebre, hasta el cementerio Parque del Sendero, justamente ubicado en la comuna de Maipú. Todo esto, ¿no?, en este proceso funerario que contempla un total de máximo de 24 horas para poder ser finalizado. Así es, una puesta a prueba entonces de esta nueva normativa. Gracias, Cristóbal, buenas tardes. 13 horas con 41 minutos, nos vamos a la primera pausa aquí en 24 horas al día. 24 horas al día. Bueno, les contamos que con un banderazo en la estación de Metro Grecia, la candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, dio inicio a su periodo de campaña electoral de cara a las primarias del 29 de junio. La exministra del Trabajo fue enfática al diferenciar su propuesta de la oposición y los emplazó por no haber llegado a un acuerdo para tener propias primarias. Escuchemos sus declaraciones. Y creo que es muy relevante poder decir que aquí la ciudadanía está invitada a participar y a votar. Votan los militantes de los partidos de la izquierda, pero también votan quienes no están inscritos en partidos políticos y que en nuestro país son la gran mayoría. Este sector político, la izquierda chilena, quiere hacer una primaria abierta donde la gente elija a su candidata, donde las personas de manera transparente digan si quieren que yo sea quien vaya a la papeleta o no en la primera vuelta presidencial. Y nosotros tenemos la disposición para someternos a ese escrutinio, pero queremos que la gente participe. No como en la derecha, que no se pusieron ni siquiera de acuerdo para una primaria y tienen ganas de gobernar el país. No se gobiernan ni siquiera entre ellos. Y en el caso de la exministra del Interior, Carolina Toá, llegó hasta la estación Universidad de Chile para iniciar su campaña electoral. La abanderada del socialismo democrático fue parte de la entrega de volantes en el centro de Santiago, en donde señaló que el país está como prioridad de cara a los resultados de las primarias y que espera llegar al menos a 1 millón de votos. Pasemos a escuchar las declaraciones de Carolina Toá. Nosotros vamos a ir a esa contienda con el espíritu que ustedes han conocido en las semanas previas. Es un espíritu de pensar en Chile por encima de todas las cosas, es de no distraernos en peleas pequeñas, es de poner por delante las necesidades del país y movilizar la energía del país en pos de darle respuesta a las ciudadanas y a los ciudadanos.
Tengo mucha distancia de eso, pero sí creo que es muy importante que haya una primaria masiva, que no solo la ganemos, sino que haya una participación importante, pero no asimilo eso necesariamente a unos números específicos como los analistas. ¿Pero sería un fracaso no superar ese umbral de votos? No lo considero un fracaso. De hecho, yo he hablado que tenemos que tener más de 1 millón de votos. Bueno, y el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, inició su campaña en la Plaza Argentina de Estación Central, lugar en el que junto a parlamentarios y alcaldes realizó también un volanteo presentando su proyecto de campaña a los transeúntes que circulaban por este sector. En medio de la actividad, Vinter expresó su afán de hacer que el país crezca y que va a abarcar desde Arica a Punta Arenas para escuchar a todos los chilenos y chilenas. Revisemos también sus declaraciones. Hay de Arica a Punta Arenas personas que están empezando a repartir volantes de nuestra campaña, porque esta campaña se hará de frente a los vecinos y vecinas, a los chilenos y chilenas. No queremos dejar ni una puerta sin tocar, ni una historia sin escuchar, ni un dolor sin atender, ni una esperanza sin representar. Nosotros lo que le decimos al país es que nosotros tenemos una propuesta de futuro, y que los cambios que se vienen intentando implementar en Chile hace mucho tiempo, no queremos frenarlos. No queremos dejarlo hasta ahí, sino queremos empujarlos definitivamente para que se vivan en la sociedad chilena. Y desde Rancagua, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, inició su campaña de cara a las primarias. En una actividad íntima realizó un desayuno en el que abordó su proyecto de gobierno que implica la descentralización y regionalización del país. Escuchemos al diputado Mulet. La primera señal que quisimos dar es que nosotros somos regionalistas y partimos en regiones. Y hoy día tempranito hemos estado acá en esta reunión con dirigentes de distintas organizaciones, representativos, todos ellos. Y la primera señal que yo quiero dar es precisamente la descentralización del país. El país sería mucho mejor, más equilibrado territorialmente, más equilibrado socialmente, económicamente, ambientalmente, si fuera regionalizado, descentralizado como nosotros lo proponemos. El centralismo agobia y se toman malas decisiones. Por eso esa es la primera señal que hemos querido dar con mucha claridad. Bueno, y continúa la polémica por el caso de las licencias médicas. Entre los miles de funcionarios involucrados, varios salieron en reiteradas ocasiones del país. Así es, más de una vez. Hay quienes suman 20 veces. 20 veces. 400 días de licencia. Finalmente, ¿cuáles son los casos más indignantes, más descarados, podríamos decir? Felipe Gallegos nos cuenta. Felipe. ¿Cómo están, Monse, Andrés? Muy buenas tardes. Son múltiples los casos los que se van conociendo, casos que de verdad son indignantes, que generan molestia, por supuesto, en la gente, casos que suman y siguen a propósito del escándalo de las licencias médicas de estas 25.000 personas que denunció Contraloría que han salido del país pese a estar con reposo absoluto. De hecho, estábamos preparando este despacho y nos llega la confirmación también de que esta mañana, desde el Metro de Santiago, fueron desvinculadas 23 personas y también se han iniciado sumarios administrativos en contra de otros 99 por justamente salir del país con licencia médica. Pero pasemos a revisar una gráfica que preparamos a propósito de casos que se han ido conociendo en regiones. Tenemos casos inicialmente en la región de Arica con, por ejemplo, una persona que estuvo 400 días con licencia y que dentro de ese reposo supuestamente médico estuvo 23 días de viaje fuera del país. Y otro caso que llama muchísimo la atención es el de una enfermera que pidió una licencia por 30 días y dentro de ese margen estuvo de viaje por 27 días en Orlando y aprovechó de viajar a Disney, casos que por cierto generan molestia ciudadana. Nosotros hemos estado también conversando con transeúntes quienes nos comentan justamente qué opinan sobre estos casos que día a día se han ido conociendo. Es súper indignante porque para la gente que realmente necesita las licencias no se las otorgan, o muchas veces el COMPIN se las aplaza. Es una sinvergüenzura súper grande. Bueno, obviamente si uno está enfermo se pide una licencia, pero para viajar me parece, por decirlo poco, flight. Es súper flight. El tema de las licencias y que viajen, ahora están cuestionando las licencias que las personas que realmente están enfermas, entonces no me deja indiferente el tema. Deberían desvincularlo, claramente, sí.
Claro, ahí está la molestia entonces de la gente, de los transeúntes, muchos trabajadores por este escándalo de las licencias médicas. Preparamos otra gráfica, una segunda gráfica a propósito de lo que está pasando con estos casos. Veíamos los casos de Arica, ahora veamos otros casos en regiones. Por ejemplo, en Lonquimay, un trabajador que realizó 30 viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. Y hay otro caso en Puerto Montt, en la región de los Lagos, una persona que estuvo 400 días con licencia entre los años 2023 y 2024, periodo en el cual realizó 20 viajes al extranjero. Son los casos que se han ido conociendo a partir de los sumarios que Contraloría le ha ordenado a los distintos municipios del país. De hecho, es la Contraloría quien les envía justamente esta información a los municipios y claro, estos posteriormente se han ido haciendo públicos. Hemos estado conversando justamente con los alcaldes de estas comunas. Pasemos a revisar, por supuesto, de inmediato esas declaraciones. Hemos tenido casos graves en la Municipalidad de Puerto Montt referente a funcionarios con licencia médica, en los cuales además han tenido cerca de 400 días de esta licencia. Tenemos efectivamente un funcionario con 400 días de licencia que en 2 años ha registrado cerca de 20 salidas y entradas al país. Tenemos otro funcionario que también con licencia médica ha ido desde Puerto Montt hasta Bolivia 5 veces. 720 ariqueños que hoy día nos enmarcan como la tercera institución en Chile que tiene más licencias que se ocuparon para salir al extranjero, me da vergüenza. Vergüenza ajena porque es gente que ganaba un gran sueldo en este municipio y son gente de la gestión anterior. Entonces haremos nuestras propias investigaciones y vamos a hacer justicia con los dineros fiscales que nos entregan a nosotros a través del municipio. Son casos que se conocen en regiones, pero que por cierto generan muchísima indignación por la gran cantidad de días en que estuvieron con licencia médica estos trabajadores y también por los viajes que realizaron justamente durante todo este periodo. Esa molestia ciudadana la quiso medir la Universidad San Sebastián, que durante esta jornada publicó una encuesta a los trabajadores. ¿Qué les parece este caso? ¿Qué sanciones deberían recibir estos trabajadores públicos? Fíjense que el 97% de las personas, por supuesto, califica como malo o muy malo este caso de las licencias médicas fraudulentas. Y también hay un porcentaje importante, cerca de un 64%, que pide derechamente que estos trabajadores sean desvinculados. Otro porcentaje, por ejemplo, pide que devuelvan la plata, cerca de 7 de cada 10 chilenos, pero revisemos los resultados justamente de este sondeo de opinión que quiso medir la temperatura de la gente respecto a este escándalo de las licencias médicas que elaboró la Universidad San Sebastián. La encuesta Chile nos habla que hicimos en la Universidad San Sebastián muestra una indignación bastante importante de las personas, más del 80% cree que esto está muy mal, pero no solo eso, también identifican muy bien cuáles son las causas por las cuales se puede producir este problema y es la falta de fiscalización. Entre 7 a 6 de cada 10 encuestados está de acuerdo de que tienen que haber consecuencias para quienes piden una licencia fraudulenta, pero también para quienes las emiten. Un caso que genera entonces muchísima molestia ciudadana cuando Metro de Santiago entonces confirma también la desvinculación de 23 funcionarios a propósito de este escándalo de las licencias médicas y también cuando en la última jornada la Contralora Dorothy Pérez anuncia que se vienen cerca de una decena de nuevos informes de diversas temáticas que nacen a partir de estos cruces de información que ha instruido justamente el ente Contralor. Muy bien, Felipe, gracias por la información. 4 horas al día. Y hoy comenzó el pago del bono de recuperación a los 293 hogares afectados por el tornado en Puerto Varas. Matías Gallegos con los detalles. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, es buena noticia. Bueno, son 2 buenas noticias acá en Puerto Varas. Una de ellas es que el agua se ha aguantado, no comenzaba la lluvia fuerte, sí, un aguacero tremendo hace 10 minutos atrás acá en Puerto Varas, pero afortunadamente cesó para que la gente pueda seguir construyendo tal como lo vemos en la imagen del fondo, que es muy importante hacer porque se ha aguantado la lluvia y eso es importante, pero también otra buena noticia es que se adelantó el pago de este bono de emergencia que ya había prometido el presidente Gabriel Boric en su visita acá a la región de los lagos, ¿no? Y que había dicho que se iba a pagar a fines del día viernes, en la mañana del día sábado y con seguridad el día lunes. Bueno,
fue mucho antes de lo presupuestado. Hoy en la mañana fueron cientos de las familias quienes afortunadamente ya recibieron este bono, que no es postulable, recordemos, son 293 personas quienes son beneficiadas con este bono y que afortunadamente ya fue transferido a las cuentas del Banco Estado de estas familias para que puedan gastarlo, no solamente en materiales de construcción, también se puede hacer para artículos personales, porque recordemos, mucha gente acá perdió realmente todo, no solo su casa también, ropa, zapatos, vestuario, que es tan importante también, ¿no? Y que a veces se tiende a olvidar. La construcción está ahora en Puerto Varas en todo su esplendor, la gente está comenzando a construir, ya compraron muchos de ellos utilizando el bono de este día en la mañana, han comenzado a construir, comprar tornillos, lata de zinc, que era tan importante hacerlo y hacerlo rápido, ¿no? Eso era lo importante acá en Puerto Varas, porque la verdad es que el clima es bastante cambiante. Caballero, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya. ¿Le llegó el bono? ¿Cómo estuvo eso? Sí, delante me llamó el delegado presidencial y me llegó el bono. ¿Cuánto le llegó aproximadamente? 1,5 millones dijo. 1,5 millones, o sea, usted tenía la categorización de mayor afectación. Sí. Bueno, lo importante ahora, y le cuento a usted también a la gente, es que se viene una segunda ayuda, que es la segunda ficha, la ficha 2, que va a contemplar también que le vengan a catastrar su casa, cuál es el daño que tenía. Ya han venido acá porque se supone que durante estos días deberían haberlo encuestado. Ayer en la tarde pasó Senapred y estuvieron viendo la casa como quedó, porque quedó descuadrada, algunas puertas que no cierran, entonces igual se quedó descuadrada la cosa. O sea, hay que hacerlo un arreglo mayor que considera más de 1,5 millones, evidentemente. Sí, pues, claro que sí. Y lo están haciendo todo el alumbrado, el jefe de mi hijo, él puso su gente para hacerme el alumbrado adentro, así que hay una buena ayuda. Se vino la agüita adelante, Eso preocupó evidentemente porque los trabajos están en pleno ahora. Sí, pues, no, anoche igual llovió fuerte y viene el temor ese. Viene el temor cuando comienza ya a llover fuerte, uno se recuerda al tiro, ¿no? Es que lo que pasó el domingo. ¿Su nombre? Daniel. Sí. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Bueno, el sentir de las personas acá en Puerto Varas, en la zona cero, estamos en el sector de los Alpes, y que evidentemente sigue, ¿no?, con el temor de este nuevo temporal que pueda llegar acá. Los invito a escuchar declaraciones que captamos durante esta mañana sobre esta nueva entrega, ¿no?, del bono de emergencia acá en la región de los lagos. 1.100.000. Ya, igual. Agradecidos. No esperábamos esta ayuda, así que nos sirve para lo que es materiales. Hay ferreterías que ya subieron mucho los precios acá en Puerto Varas, entonces igual duele cuando uno sale a comprar materiales a cada rato. La idea no es lucrar con esta tragedia, porque hay mucha gente damnificada y tú vas a las ferreterías y ya los precios, uno ya conoce los precios, entonces ya se elevaron. Lo contento ahora que me llegó un bono del gobierno, 386.000 pesos. 386.000 pesos, que es una gran ayuda, aparte de los materiales que me ha dado la Municipalidad de Puerto Varas. Una caja de tornillos, por ejemplo, de techo, su valor normal eran 6.000 pesos, 7.000 pesos. Y ahora están cobrando 16, 18.000 pesos. Claro, respecto a lo que dicen los vecinos ahí, las palabras que recogimos eran algún tipo de denuncia, ¿no?, que nos hacían llegar a nosotros respecto al aumento significativo de algunos productos de extrema necesidad, como son las planchas de zinc, también materiales para aislación y también tornillos y clavos. Acusan que en alguna ferretería de la ciudad de Puerto Varas habría un aumento significativo. Nosotros fuimos a una de ellas y afortunadamente la historia era distinta. En pleno centro de Puerto Varas había incluso un descuento del 12% para quienes realmente lo necesiten, pero sí, evidentemente los vecinos coinciden que hay ferreterías que han aumentado el precio de algunos productos que hoy se requieren para comenzar a techar las casas, abrigarlas un poquito más en consideración el invierno, que recordemos ya está encima de nosotros. Ya se viene, ¿no?, acá a Puerto Varas, que es un invierno muy crudo, recordemos, distinto a lo que se vive en zonas como la Araucanía y el Biobío. Así que respecto a eso quiero invitarlos a escuchar las palabras de otra ferretería, una que obra bien, como se dice acá en el sur de Chile, que afortunadamente incluso tiene precios más bajos para la gente que hoy lo requiere acá en Puerto Varas. Escuchemos. He escuchado eso, pero nosotros
Gracias a Dios tenemos harto apoyo de distribuidores grandes como Inchalán o Proalán, que en su efecto bajaron precio. Lo que es plancha de zinc bajaron considerablemente, como un 12%, de lo cual nosotros igual aplicamos hacia abajo nomás. Para esta emergencia los fretes son gratis, algunas partes. Por ejemplo, cuando son donaciones, como decía, que van al gimnasio, los fretes son gratis. Estamos aplicando descuentos que generalmente manejamos solamente para las constructoras porque compran por volumen. Lo estamos dejando para gente que está comprando a diario para sus casas, para reconstruir lo que está haciendo. Bueno, una obra bastante aplaudible, ¿no? Una baja de precios para la gente que hoy por necesidad, no es que está en pleno en su casa, no es que está mejorando, hoy lo necesita, ¿no? Evidentemente para comenzar a techar, a abrigarla más en consideración a las bajas temperaturas que hay acá en la región de los lagos. Aplaudible para esa ferretería en pleno centro de Puerto Varas, distinto a lo que se da en otros lugares que lamentablemente es cada vez más común cuando ocurre una emergencia, cuando hay más demanda, ¿no? De algunos productos suele haber aumento de precios. Nos despedimos de acá de Puerto Varas con esta imagen. La gente afortunadamente recibió el bono y comienza a ponerse de pie. Sí, a tu espalda, Matías, el cielo, por decirlo menos, amenazante, ¿eh? Pero se ha aguantado la lluvia, se ha aguantado porque estaba más... Sí. Mira, ahí se viene. Ahí está. Pero el pronóstico decía más agüita y antes, y se ha hecho esperar para que la gente pueda realmente empezar a reparar sus casas. Gracias, Matías. Abrazo a la distancia. Buenas tardes. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, pero ¿por qué nos vamos con este? Escucha. El zorzal criollo. El zorzal criollo. ¿Quién cantó hoy día? Cantó Gardel. Bastián cantó afinado, ¿no? Cantó afinado, dice Bastián. ¿Ah? O mucho descuento. Coto, ¿cantó afinado, no? Cantó Gardel. Depende, po. Para algunos canta afinado, otros no tanto. Claro. Así que con este... Pero vamos a pasear. Criollo. Escuchando, ¿verdad? Escuchando a sí, Gardel. Pues buenas tardes, escuchando al zorzal criollo. Está despejadito y oyeo. Está hermoso el cielo y oyeo. Para que vea, ahí. Esta localidad pegadita a San Antonio, entre San Antonio y las rocas de Santo Domingo. Siempre hermoso Yoyeo. También nos vamos al Quisco. Al ladito también. Hoy está, pero muy linda la playa. Yoyeo, Cartagena, el Quisco. Ahí está. Es que esta es la playa más linda. Te saltaste hartas playas entre Cartagena y el Quisco. ¿Verdad? Sí. Está voltadito. Y otras más. Las Cruces, San Sebastián, todas esas. No, pero las cruces estaban del Quisco. A ver, se me... Sí, ya, ahí te... El Quisco Algarrobo. Mira, ahí está. Rancagua, ahí está el estadio del Teniente de Rancagua que lo están arreglando para el Mundial Juvenil. Muy bien, va a quedar súper bonito parece. ¿Y dónde nos vamos? Osorno. Concepción, no. Tropiconce. Mira. ¿Por qué a nuestro director le gusta o a nuestro editor le gusta tanto Osorno? No hagamos preguntas. Ya, perfecto. Antes también hay una fijación por Coyhaique, pero dejémoslo ahí. Ya. Y con la Consecam, ¿sí? Que es de Concepción, Tropiconce. nos vamos a la pausa. Un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algún bingo llega a ser FIFA. Ya volvemos con Con la música de 31 minutos, entonces comenzamos a despedir. Qué buena canción, que nunca vi Buenísima. televisión. Buenísima. Y bonito el mensaje que dice. Es verdad. No hay que decirlo porque si no nos quedamos sin pega. Ya, dejémoslo ahí nomás. Ya, nos vemos. Chao, Que chao. les vaya bien, buen fin de semana.